Cuando pensás en Berlín, seguro se te viene a la cabeza o la Segunda Guerra Mundial o el Muro de Berlín. Siempre se califica a Berlín como una ciudad nueva, reunificada, pero poco se habla de los inicios de esta ciudad. En el video de hoy te voy a contar los orígenes de Berlín. Si bien los primeros registros arqueológicos de viviendas en Berlín datan del año 1174 y los primeros registros escritos son del año 1192, esta región estaba habitada desde mucho antes por tribus eslavas que se cree que fueron desarrollando la ciudad. Pero en el siglo XII la región es tomada por el Reino de Alemania y queda bajo el dominio del Margraviato de Brandeburgo, que era parte del Sacro Imperio Romano-Germánico, y se le atribuye la fundación de la ciudad a Alberto el Oso, que era el marqués de Brandeburgo. Y sí, de ahí el Oso de Berlín. Pero lo que hoy sería el barrio de Mitte, donde está la Puerta de Brandeburgo, el Reichstag o la Isla de los Museos, estaba dividida en dos, y básicamente eso era Berlín. En un documento de 1237 se menciona la zona de la Isla de los Museos como Köln, un pueblo de pescadores, y en otro documento de 1244 aparece Berlín, haciendo referencia a la ciudad del otro lado del río Spree, que hoy conocemos como Nikolaiviertel. El barrio original nació en torno al siglo XIII y era un lugar de paso clave para la ruta comercial que atravesaba el río Spree. Era un barrio de artesanos y pequeños comerciantes, pero durante la Segunda Guerra Mundial fue totalmente destruido. Recién en los años 80 se reconstruyó intentando asemejar el viejo barrio para conservar un espacio que representara los orígenes de la ciudad. La fecha tradicional de fundación de Berlín es 1237, cuando el margrave o marqués de turno, Otón III de Brandeburgo, otorgó a Berlín los derechos de ciudad, lo que marcó el comienzo de su desarrollo como un centro urbano importante en la región de Brandeburgo. Köln y Berlín formaron estrechos lazos económicos y sociales y se unieron formalmente bajo el nombre de Berlín en 1432. La ciudad estaba amurallada, de hecho al día de hoy podés conocer parte de lo que fue esa muralla. Durante los siglos siguientes, Berlín experimentó un crecimiento constante y se convirtió en la capital del electorado de Brandeburgo en el siglo XV. La ciudad también tuvo un gran impacto a nivel religioso. No nos olvidemos que en Alemania nació el luteranismo y coexistía con el calvinismo suizo. La reforma protestante dejó su huella en Berlín durante el siglo XVI. El elector Joaquín II adoptó el luteranismo como religión oficial, lo que influyó en la cultura y la vida cotidiana de la ciudad. Las iglesias luteranas, como la Catedral de Berlín, se convirtieron en puntos centrales de la vida religiosa y social. Hasta el día de hoy, la familia de Hohenzollern está sepultada en la Catedral de Berlín. Durante la Guerra de los 30 años, que fue desde 1618 a 1648, la ciudad de Berlín sufrió bastante, como también el electorado de Brandeburgo. La ciudad sufrió daños durante el conflicto y experimentó tiempos difíciles debido a la devastación causada por la guerra y la posterior peste. Sin embargo, el elector Federico Guillermo I logró reconstruir la ciudad y restaurar su prosperidad en el siglo XVII. El siglo XVIII vino acompañado de un auge cultural. Durante el reinado de Federico II, Federico el Grande, en el siglo XVIII, la ciudad se expandió y se transformó en un importante centro cultural y económico de Europa. Además, la creación de la Academia de las Artes, Akademie der Künste, y el desarrollo de teatros y óperas contribuyeron a la rica vida cultural de la ciudad. Desde sus modestos inicios, como un asentamiento a orillas del río Spree, Berlín gradualmente se convirtió en una ciudad con una rica historia, influencia cultural y un lugar destacado en la política y la sociedad europea. Durante este siglo y los siguientes también se vivió una expansión de la ciudad, incorporando a Berlín distritos que eran independientes, como el distrito de Friedrichstadt, Dorotheenstadt, Neukölln am Wasser, entre otros. A todo esto, hasta el siglo XIX, Alemania también estaba dividida en varios reinos y estados como el de Baviera o Prusia. En 1871, todo esto se unificó bajo el llamado Imperio Alemán y Berlín fue su capital. Este periodo de rápido crecimiento industrial y económico transformó a Berlín en una metrópolis moderna y diversa. Hay que destacar que en esta época, el canciller del Imperio Alemán fue Otto von Bismarck, llamado el Canciller de Hierro. Se le adjudica al planear la unificación alemana, que no es poco, pero también es responsable de convocar en 1884 la Conferencia de Berlín, donde las potencias europeas acordaron las reglas para la colonización y la expansión en África. Durante la década de 1880, Alemania adquirió varias colonias en África y el Pacífico. Algunas de las posesiones coloniales alemanas incluyeron lo que hoy es Tanzania, Ruanda, Burundi, Namibia, Togo y Camerún, y algunas islas del Pacífico como Nueva Guinea y las Islas Marianas. Países y sociedades que todavía esperan un considerable proceso de restitución por parte de Europa, de sus obras, de su arte, de la historia de su cultura y su religión. Y pasamos a la Belle Époque. Esta época en Berlín fue un periodo de gran efervescencia cultural, social y artística que abarcó aproximadamente desde fines del siglo XIX hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Durante esta época, Berlín experimentó una transformación significativa en varios aspectos de la vida urbana y cultural. La ciudad se convirtió en un centro industrial y económico líder en Europa. Se llevaron a cabo
importantes proyectos de infraestructura como la construcción del metro, U-Bahn y la ampliación de la red de tranvías, lo que facilitó el movimiento dentro de la ciudad y contribuyó a su modernización. La vida nocturna en Berlín durante este periodo era vibrante y diversa. La ciudad ganó fama por sus excelentes cafés, restaurantes y cabarets y salones de baile. Estos lugares se convirtieron en puntos de encuentro para artistas intelectuales y de la alta sociedad. La Belle Époque en Berlín fue un momento de experimentación y creatividad en las artes. Movimientos artísticos como el expresionismo alemán y la secesión de Berlín florecieron y la ciudad se convirtió en un centro para pintores y escritores, y también fue un centro de avances científicos y tecnológicos durante la Belle Époque. Instituciones como la Universidad de Humboldt y el Instituto Kaiser Wilhelm, más tarde Instituto Max Planck, atrajeron a científicos destacados. Albert Einstein, quien trabajó en Berlín durante ese periodo, formuló su teoría de la relatividad en la ciudad. La otra cara de esto es que la creciente industrialización trajo consigo problemas de desigualdad económica y condiciones laborales precarias. Además, la agitación política y la rivalidad entre grupos políticos dieron lugar a tensiones que eventualmente contribuirían al cambio político en Alemania. Sin dudas, la Belle Époque fue un periodo de contrastes, con un esplendor cultural y artístico junto con desafíos y tensiones subyacentes. ¿Qué podés ver del Berlín medieval? Podés visitar el Nikolai Viertel, como te conté, y recorrer sus calles empedradas, visitar la iglesia, el museo de Knoblauchhaus y el Ephraim Palais, que también funciona como museo de arte alemán. Podés ver el muro, lo que queda de la muralla de la vieja ciudad, y también las ruinas de un viejo monasterio franciscano que data del año 1250. Espero que te haya gustado este repaso por la historia de esta hermosa ciudad que es Berlín, una ciudad como todas que convive con sus luces y sombras. Que tengas una hermosa semana y nos vemos el próximo domingo con un nuevo video. Chao.